Yo nunca supe que iba a ser arquitecta. Yo toda la vida pensé que iba a estudiar medicina desde que estaba chiquita. Si ustedes están por iniciar a estudiar arquitectura y aún lo están pensando, me gustaría compartirles un poco la experiencia de nuestros inicios. Así que pues pónganse cómodos y vamos a empezar. Y bueno, pues para soltarme un poquito más con ustedes y que me conozcan un poco más a fondo, les platico que yo tengo actualmente 32 años, así que antes de saber que yo iba a ser arquitecta, yo toda la vida juré que iba a estudiar medicina. Todo esto cambió prácticamente durante los exámenes de admisión. Yo, como ustedes saben, estoy en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, y una de las mejores universidades para estudiar medicina es la Universidad de Guadalajara. Entonces, todavía un año antes, cuando estaba en la preparatoria, pues yo seguía en mente, me metí a cursos para el examen de admisión, para prepararme un poco más, para poder ingresar a esta grande universidad. Pero durante el último año de la preparatoria conocí al arquitecto Jorge actualmente. En ese entonces, evidentemente, no era arquitecto, pero él siempre supo que quería estudiar arquitectura y pues nos hicimos novios y entonces en esa época, pues me platicaba cuáles eran sus metas, que él toda la vida había soñado con ser arquitecto, que tenía tíos en su familia que eran arquitectos y que él veía los planos y le emocionaba la idea. Entonces él toda la vida supo que iba a ser arquitecto. Yo platicaba con él y le decía, no, yo toda la vida, yo tuve un tío que para mí fue como mi abuelo. Él era médico, era otorrino, entonces yo siempre lo acompañaba de chiquita, lo acompañaba a consultas, le ayudaba a lo que mis posibilidades estaban, ya que pues era una niña, adolescente. Entonces, un poquito antes de hacer el examen de admisión, en ese entonces el arquitecto Jorge me platicaba de cuál era su pasión, por qué le gustaba arquitectura, bla, 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 ¿no? Pero, pues yo seguía en mente con estudiar medicina, pero poco a poco no fue que él me convenciera, no fue que él me impusiera para nada en absoluto. Yo creo que siempre las cosas pasan por algo. Creo que sí creo en las coincidencias, en un plan. Entonces, no un plan de nosotros, pero por una cuestión u otra, de platicarme él acerca de qué se trataba la carrera, qué era lo que hacía un arquitecto, me fue interesando, se me hizo súper interesante. Yo desde que estaba pequeña recuerdo que veía programas de decoración, programas de Home and Health. A lo mejor era un programa que era para señoras o para gente adulta y yo de chiquita lo veía y me encantaba y veía un muro y decía, no sé qué es lo que hay atrás, cómo está hecho ese muro, pero no sabía que existía una carrera como tal, aunque les pueda sonar como pues, toda la vida se escucha de arquitectos, pues no, la verdad es que yo nunca había conocido algún arquitecto, no había tenido a alguien cercano a mí con esos intereses y no sabía ni siquiera que existía esa carrera. Entonces, ya una vez que nosotros éramos novios y me platicaba y se trataba de esto y veía, me enseñaba libros y estaba tan emocionado que me hizo reflexionar en si yo realmente quería ser médico, ya que, pues yo reflexionando, todo esto pasó muy rápido, muy, muy rápido, ya que yo reflexionaba y a lo único que a mí me daba miedo era la sangre y los muertos. Entonces yo, por ejemplo, si íbamos en carretera y les digo porque fue algo que me pasó, venía en carretera del pueblo de mis abuelos y veníamos en la carretera y me tocó ver un muerto en la carretera, un atropellado. Literal, yo creo que lo soñé toda una semana, no se me quitó de la cabeza, de la mente, la idea de ver a una persona muerta. Entonces eso me hizo reflexionar
si realmente yo quería estudiar medicina. Yo toda la vida había visto a mi tío, pero sus consultas de otorrinolaringología pues eran, no veía sangre, no veía sangre. Por lo menos pues nunca me había metido a las cirugías, pero no había relacionado el hecho de que cuando la veía físicamente me ponía muy nerviosa. Entonces, platicando con Jorge, le dije, ¿sabes qué? Pues me parece muy interesante lo que me platicas. Creo que voy a estudiar arquitectura también. A lo cual, evidentemente, él se sacó muchísimo de onda. Me dijo, Oye, no, yo no te estoy platicando para convencerte. Tú toda la vida habías soñado con ser médico, cirujana plástica. y ahorita como que venir y cambiarte, no quiero que piensen que es una decisión mía o que yo te estoy obligando. Pero no, para nada. Al contrario, me hizo conocer un mundo que yo no conocía, no sabía que existía esa carrera, no sabía que una mujer podía ejercer la carrera de arquitectura. Y así que hice el examen de admisión para la Universidad de Guadalajara, medicina, pero al mismo tiempo decidí hacer el examen de admisión para la universidad en la que en ese entonces, pues él me había dicho que iba a ingresar, él ya había presentado su examen de admisión. Entonces, yo ya hice el examen de medicina pensando prácticamente en arquitectura. Ya estaba convencida que la arquitectura iba a ser lo mío. Una vez que les platiqué a mis papás estaban infartados de que no, ¿por qué? Tú ni siquiera sabías de esa carrera, te estás dejando influenciar. ¿Cómo es posible que toda tu vida pensaste que ibas a ser médico y de un día para otro ahora resulta que quieres ser arquitecta? Entonces para ellos sí fue como que un golpe bastante duro, como que nadie me creía porque pues era algo que yo ni siquiera conocía. Entonces fue tanta la pasión que me transmitió a mí Jorge por la arquitectura que yo dije, yo también quiero ser arquitecta, me gusta, porque no me imaginaba pensando en una persona muerta, que evidentemente la profesión de medicina pues es mantener la vida de las personas y yo no quería quedarme como con esa imagen todo el tiempo grabada. Yo veía que era muy sensible para, para la sangre y los muertos y todo. Entonces, bueno, pues para no hacerles el cuento largo, decidí hacer el examen de admisión en el ITESO, es que es la Universidad Jesuita aquí en Guadalajara, que es de las mejores universidades, está en el top 3, me parece, de las mejores universidades en arquitectura en todo México. Así que, pues, hice el examen y pues pasé. Entonces, fui admitida. Sí, estaban todos muy sorprendidos, muy sacados de onda. Yo también en algún momento pues lo dudé en un inicio porque no sabía si esto iba a ser para mí. Así que en el primer semestre recuerdo que únicamente metí 3 materias que dije, bueno, si esta carrera es para mí, pues me doy cuenta en el primer semestre y si no era lo que yo esperaba, pues inmediatamente ya no pierdo tiempo ni dinero porque pues cada materia tenía un nivel de puntuación y cada puntuación eran los créditos. Entonces, dependiendo de los créditos que tú metías, entonces, dependiendo de los créditos que tú metes, pues depende de la mensualidad que tú vas a pagar. Entonces, el primer semestre dije, no, no voy a gastar tanto, a lo mejor ni siquiera es lo mío y solamente voy a hacer a mis papás gastar. Entonces, me apoyaron, finalmente me dijeron, bueno, pues es tu decisión, inténtalo y si no funciona, pues vuelves a intentarlo en medicina. Entonces, una vez que yo pasé este primer semestre, la verdad es que quedé súper convencida de que la arquitectura era lo mío. Entonces, a pesar de haber sorprendido a mi familia, de haberme sorprendido a mí misma, porque era algo que yo ni siquiera conocía, pues efectivamente cursé toda la universidad de la mano del arquitecto Jorge Ruiz. Los dos estudiamos en el ITESO. Del 2007 al 2012 nos aventamos 5 años de la carrera, que es lo que dura.
Entonces, y así se llegó el ciclo en el que estudié arquitectura en el ITESO. Para mí la verdad es que fue una época de muchísimo conocimiento. Todos los profesores eran, o si no bien la mayoría, muy apasionados hacia la carrera. Estaba muy enfocada hacia el diseño, sobre todo el diseño. He visto que en otras universidades se enfocan un poquito más en la cuestión técnica, pero aquí va inspirado y va enfocado mucho la carrera hacia el lado artístico, hacia el lado conceptual, hacia el área de desarrollar habilidades mediante creatividad. Entonces el diseño era una parte esencial, así que así pasé durante los 5 años de la carrera de arquitectura. Antes de egresar de la carrera, pues ya empezábamos un poquito a relacionarnos, a conseguir trabajos, a tomar un poco de experiencia con otras personas. Empezamos a trabajar mientras estudiábamos, que era bastante difícil porque es una carrera que te absorbe bastante tiempo, es una carrera muy pesada. A lo mejor no decidí estudiar medicina, perdón, pero la verdad es que la carrera de arquitectura era muy demandante. Teníamos unos horarios durante la escuela que prácticamente a veces entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos 8 o 10 de la noche. Y en la noche era llegar a hacer maquetas, hacer repentinas nocturnas de entregas finales de proyecto arquitectónico. Entonces sí fue una carrera bastante demandante, muy pesada, pero finalmente pues era lo que yo no sabía que mi corazón tenía por dentro. Entonces les platicaba que mientras estábamos estudiando, teníamos, a pesar de los horarios que no nos permitían trabajar en un lugar como un medio tiempo, porque a veces teníamos huecos entre clases y era muy pesado por la cuestión de tareas y trabajos. Entonces no te permitía tener un trabajo de medio tiempo, pero entre amigos y conocidos, pues empezamos a trabajar haciendo renders. Nos fueron nuestros primeros trabajos haciendo renders para otros arquitectos. Era una pareja de arquitectos que construían y hacían proyecto. Así que empezamos haciéndole renders a ellos. Bueno, el arquitecto Jorge tomó un diplomado en renderizado en una escuela que era muy buena aquí en Guadalajara, desgraciadamente ya no está, pero era enfocada en visualización arquitectónica. Entonces, tomó el diplomado de visualización arquitectónica y ese diplomado, la verdad es que se pagó solo con los primeros trabajos. El arquitecto Jorge a mí dije, bueno, pues no tiene caso que los dos paguemos un curso, ¿sabes qué? Toma el curso tú y tú me enseñas a mí, porque él es muy bueno para transmitir el conocimiento y es muy paciente. Entonces, yo en ese entonces invertí en una computadora, bueno, mis papás me compraron a mí una computadora con las características para poder hacer renders, y el arquitecto Jorge tomó el diplomado y posteriormente a mí me fue enseñando todo lo que aprendía. Así que así empezamos haciéndole renders a arquitectos. Ellos nos fueron recomendando y constantemente nos pedían trabajos que nosotros desarrollábamos en 3, 4, 5 días, una semana, y de ahí nos servía más que de una manera económica, que claro que también pues nos servía una forma de tener nuestros primeros encuentros con el mundo exterior fuera de la universidad. Entonces, estos fueron de las primeras experiencias laborales que tuvimos haciéndole renders a ellos, y estábamos muy contentos, ya que pues ellos tenían buenos renders en ese entonces. Claro que si ahorita los vemos, aparte de cómo ha avanzado la tecnología, los programas, cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido cambiando. En ese entonces no estaban mal los renders. Ellos no manejaban computadora, no manejaban AutoCAD,
Así que esos fueron de los primeros trabajos que tuvimos. Posteriormente se llegó el año 2011, un año antes de nosotros egresar de la carrera. Tuvimos la oportunidad de construir nuestra primer casa. Los papás de Jorge tenían un dinero ahorrado para construir su casa. Ellos esperaron hasta que Jorge pudiera estudiar arquitectura, tenían el terreno ya comprado, entonces esperaron a que él pudiera una vez avanzar más en la carrera y así poder hacer que él hiciera la casa. Entonces eso la verdad es que fue una oportunidad pues bastante buena, ya que aprendimos, nos dio mucho miedo empezar, pero nos apoyábamos de los maestros que teníamos en la universidad. Así que en el año 2011 empezamos la construcción de nuestra primer casa. Nosotros hicimos de todo. Déjenme decirles que se empieza con miedo. Yo me moría de miedo. Jorge se moría de miedo de arrancar, de decir, qué miedo, porque no es cualquier cliente, o sea, son mis papás. Entonces, si la casa se cae, y pues me van a estar viendo siempre. Entonces sí teníamos mucho miedo de empezar, pero creo que era el mayor miedo de empezar. Porque que decidimos ver quién nos apoyaba, ya que nosotros, pues una cosa es que tú estés estudiando arquitectura y que te sensibilices arquitectónicamente, y otra cuestión muy diferente es la cuestión técnica de estar en obra, de hacer un control de personal, de cómo se paga, de que si es por día, si es a destajo, si es a destajo cuánto cuesta, el albañil si es bueno o no es bueno. Entonces nos costó muchísimo trabajo el empezar, pero una vez que empezamos ya no hubo forma de que pudiéramos parar. Creo que sí es muy distinto de cuando estás estudiando a cuando te topas a la realidad. Te das cuenta que el conocimiento no termina cuando terminas la licenciatura, sino que apenas vas empezando. Todavía ni siquiera es una parte básica, pero no es el fin. Es la parte básica de donde tu carrera va a comenzar. Entonces, efectivamente, el proyecto, yo no me encargué de la parte del proyecto, el proyecto lo desarrolló el arquitecto Jorge junto con sus papás, junto a las ideas que ellos tenían, cuáles eran sus requerimientos, cuántas recámaras, si la cocina al frente o atrás, bla, bla, bla. Toda la parte del proyecto la desarrolló él, ya que pues era un tema muy personal junto con su familia, así que él la desarrolló. Y una vez que el proyecto estuvo listo, con todo y miedo, pues empezamos. Nosotros hicimos, que es algo que les recomiendo a ustedes, que si van empezando, no se brinquen ningún paso, hagan todos los pasos posibles. No, es bueno delegar, no digo que sea malo delegar, siempre es buenísimo delegar, pero debe de haber algún punto en el que para que tú puedas delegar, tienes que saber qué pasos va a hacer la otra persona. Entonces nosotros empezamos desde la tramitología, nosotros fuimos a trámites, a obras públicas. En la universidad no son cosas que te enseñan, no son pasos que te enseñen en la carrera, que te digan, paso 1 para construir una casa es esto. No hay una lista de cosas resumidas para decir qué necesito para empezar a construir. Así que nosotros hicimos desde el trámite, conseguir el personal con gente referida que nos recomendaban, hicimos algún filtro de gente, algunas personas se quedaron, algunas otras personas pues pasaron, pero finalmente con todo y miedo arrancamos. La casa sigue ahí, no se cayó, pero se han quedado con la duda. Entonces, la casa sigue ahí, tiene excelente distribución. Evidentemente yo creo que un arquitecto siempre está en constante evolución, así que sí platicaba con Jorge que igual ya les hará él un video y lo subiremos para platicarles cuál fue su perspectiva de diseñar la casa de sus papás, pero en la cuestión de experiencia, la realidad es que fue increíble porque nosotros aprendimos desde cómo hacer un trámite,
qué albañil nos gustaba, qué no nos gustaba. Entonces, pues bueno, esa fue nuestra primera experiencia con el mundo laboral, que fue bastante difícil, pero muy enriquecedora. La verdad es que la disfrutamos muchísimo. Fue durante el último año de la carrera. Tuvimos tiempo de aprender muchísimas cosas que en la carrera no aprendimos. Entonces creo que fue una experiencia bastante enriquecedora en donde son pocas las oportunidades que se dan así cuando vas iniciando, que es un salto, es dar un salto, aprender, es más difícil, creo yo, tú dar el paso y el miedo a cometer los errores, a tú meterte a una constructora y echar a perder y ahí pues tus errores no los vas a pagar tú. Entonces, afortunadamente no tuvimos ningún error que nos haya costado dinero. Nos fuimos de una manera lenta pero segura, más que nada porque pues era para sus papás. No queríamos arriesgar el hecho de echarles a perder su inversión, su patrimonio, su futuro. Entonces lo hicimos lento, nos ayudaron algunos profesores a contactar gente, a recomendarnos gente. Pero una vez que entramos a la construcción de la casa, yo diría que fue de las mejores experiencias que he tenido, ya que nosotros pues teníamos el control total de quién entraba, de quién no entraba, de si contratar al electricista o a él o al otro. Entonces, de hacer nosotros el destajo, aprendimos a hacer el destajo, de nosotros ver cuando realmente había algo que no estaba bien y lograr darnos cuenta. Y creo que lo más difícil es que hay personas de la construcción que pues ya tienen muchísimo colmillo. Entonces ellos cuando saben o logran percibir que tú no, que tú estás más verde, pues muchas veces tratan de abusar, de a veces pasarse de listo si es que no es una persona con valores éticos. Entonces hay muchas veces, en muchas ocasiones tratan de abusar, entonces nos fuimos con mucho cuidado para que nada de esto pasara, pero fue para mí creo que una parte fundamental para nuestra carrera, para aprender, para dar un grande salto. Entonces, ese fue nuestro primer trabajo. De ahí aprendimos desde cimentación, como les decía, tramitología, la cuestión de contratar al ingeniero civil que nos hiciera el cálculo, de contratar quien nos hiciera la losa, tomar decisiones que afortunadamente se convirtieron en un círculo virtuoso y que toda la gente que nos recomendaban, finalmente el círculo es pequeño, aunque no lo crean, y eso se los digo como consejo. mmm, en la ciudad que estén, en la parte del mundo que estén, bueno, quizás si están en China o en la India es un poco más difícil, pero por lo menos aquí en Guadalajara, el círculo de constructores pues es pequeño, entonces nos recomendaban a alguien para las losas y resulta que también trabajaba para otra persona y lo conocíamos de distintos puntos y finalmente sentíamos más confianza de decir, ok, lo conocen de aquí, lo conocen de acá, entonces me siento tranquilo, tengo un cálculo estructural bien hecho, no tiene por qué haber errores. Entonces, finalmente la casa fue y sigue siendo ahorita de los papás de Jorge. Están muy contentos, tienen muy buena distribución y ese fue nuestro primer proyecto. Después de ahí, yo les voy a contar mi parte, yo como Paulina, como la arquitecta Paulina, ya en un video o a ver si hacemos algún Zoom con el arquitecto Jorge para que unamos fuerzas y platiquemos acerca de su perspectiva y de mi perspectiva, ya que este es otro tema bastante interesante, que de cualquier forma en la carrera de arquitectura existen distintos perfiles, existen distintas áreas en las que te puedes dedicar. Y una vez siendo mujer y una vez siendo hombre, existen
también ese perfil distinto en el que ambas personas, ambas personalidades se pueden desarrollar. No necesariamente un arquitecto tiene que ser de una forma o un arquitecto tiene que saber matemáticas o un arquitecto solamente diseña o un arquitecto solamente construye. Creo que hay muchísimas ramas que fue algo que a mí me encantó, en las que nos podíamos desarrollar distintas habilidades, no solamente enclaustrarte en que el arquitecto es una cosa y de ahí no cambia. Entonces, eso fue algo que a mí me gustó bastante, que a pesar de que él y yo teníamos distintos perfiles, nos desarrollamos en distintas áreas, nos gustaban distintas áreas. Es lo que les decía, somos arquitectos, pero cada perfil es distinto. Entonces, por ejemplo, en la parte del arquitecto Jorge, que ya les platicará él un poco más a detalle para no hablar por él, pero él es la parte creativa, la parte de concepto, la parte creativa de los proyectos conceptual, eh, tiene mucha habilidad para diseñar algo rápido y tiene muy buenas ideas. Y yo tengo la otra parte del cerebro más desarrollada que la creativa. Soy un poco más cuadrada, a mí me gusta más estar en obra, a mí me gusta más encargarme de administración, de encargarme de presupuestos, de echarme los rounds con los albañiles, de estar trabajando con el personal, estando en obra físicamente. A mí me fascina estar en obra. Entonces éramos perfiles muy distintos, por lo cual cada uno nos fuimos desarrollando. Finalmente en algún punto nos volvimos a encontrar en la cuestión laboral. Pero para no hacer el cuento muy largo, una vez que egresamos, terminamos la casa construimos la casa como en 8 meses, 6, 8 meses. Eso es una casa de 226 metros cuadrados de construcción. Y una vez que terminamos esa casa, en el 2012 seguimos trabajando para los arquitectos este último año de la carrera. Pero en el 2012 a mí me invitaron a trabajar, un ingeniero me invitó a trabajar en su constructora como residente de obra. Entonces era otro paso muy diferente al que yo ya había estado, no tenía experiencia, ya que era un ingeniero y él estaba enfocado en otra parte totalmente distinta a la habitacional. Estaba enfocado a una residencia de obra en naves industriales. Entonces, finalmente se dio la oportunidad de yo estar como residente de obra en la nave industrial, por lo cual también aprendí muchísimo. Aprendí cosas que en lo habitacional no había desarrollado, que son cosas muy distintas, son sistemas constructivos muy distintos, es el control de personal distinto, son escalas totalmente distintas. Así que para mí también fue como fue como abrir otra puerta nueva. Estaba la puerta de la habitacional, ahora había abierto una nueva puerta en el sentido de industrial, el cual me pareció y para mí fue una oportunidad grandísima el haber estado ahí, ya que efectivamente aprendí muchísimo, conocí a muchas personas que hasta la fecha pues seguimos teniendo una muy buena relación y pues aprendí sobre todo. Yo pienso que el aprendizaje, como les digo, mm, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica y el afrontarte con la realidad. Entonces estuve como residente de obra en la nave industrial, aprendí muchísimo, como les decía, en la cuestión estructural, en la cuestión de cómo soldar, en la cuestión de seguridad en la obra, en la cuestión de control de estimaciones, en la cuestión del manejo del personal en la obra, de hacer subcontratos, de cuestiones eléctricas, de todos los ingenieros que estaban involucrados en este tipo de proyectos. La verdad es que todos fueron muy pacientes. Ellos sabían que yo apenas estaba recién egresada de la universidad, que había muchas cosas que yo no sabía, pero que yo estaba dispuesta a aprender. Entonces, fueron todos muy pacientes conmigo, todos tuvieron mucha calma de enseñarme, de explicarme, mira, esto es lo que se hace, esto sí se hace, esto no se hace. Entonces, fue una parte totalmente nueva de conocimientos que durante la carrera
nunca lo había visto y me abrió pues otra nueva perspectiva del saber que había otra rama más de la arquitectura a la que me podía desarrollar. Y pues más que nada también a la gente que vas conociendo en el camino, te vas topando con distintas personas que nunca sabes qué proyecto te puede llevar a otra cosa o a conocer gente nueva o a desarrollarte en otras áreas. Entonces, después de ser residente de obra, de aprender de estimaciones, de aprender presupuestos y sobre todo en la obra, en las cuestiones civiles de la ingeniería, que es muy distinta a la arquitectura habitacional y comercial que el área de ingeniería civil. De ahí Jorge empezó a desarrollar nuevos clientes con conocidos, empezó con un proyecto de una estética, pero era un proyecto propio, era un proyecto en el que podía desarrollar otro tipo de habilidades que no son las de estar en una empresa. Entonces decidí yo salirme para apoyarlo en nuevos proyectos, así que yo me encargué también de ayudarle en la ejecución de la obra, de que era nuestra primera obra, o sea, la primera obra de la casa habitación, pues era una cosa de sus papás, entonces, pues era un poco más fácil si algo llegara a pasar, pues son tus papás y finalmente te apoyan, pero cuando Jorge creó estos nuevos clientes, me dijo, ¿sabes qué? Necesito tu apoyo, yo hago la parte de proyecto, pero tú ya también tienes otros conocimientos en obra. Entonces yo decidí apoyarlo y crecer nuestro nuevo proyecto juntos, ya dejando la etapa de ser residente en una constructora. Entonces empezamos con ese proyecto. De ese proyecto nos fueron recomendando, se hace una línea de recomendaciones de más personas. Una persona le gustó y nos recomendó con otro proyecto y cada vez la escala de los proyectos van creciendo. Entonces, a partir de ahí dijimos, ¿sabes qué? Ok, vamos a trabajar nosotros por nuestra cuenta de nuevo, a apoyar nuestra nueva oficina, hacer nuestra oficina y nosotros encargarnos de proyecto y construcción. Entonces pasamos a esa nueva etapa en la de emprender por nuestra cuenta, no estar bajo un sueldo, que recuerdo que en ese entonces era un buen sueldo para ser una persona que no tenía idea de construcción de obra civil industrial. Yo ya había tenido la experiencia de la construcción de la casa habitación, pero eran cosas totalmente distintas. Entonces, en ese entonces me pagaban bien, pero evidentemente no igual que al manejar nosotros nuestros propios proyectos. Entonces tomamos la decisión de crear nuestra oficina. En un inicio o anteriormente se llamaba VAR04, VAR 04. Pero finalmente decidimos quitarle la V, entonces nos quedamos con AR04, que significa arquitectos, los dos tenemos el mismo apellido, ambos somos Ruiz, entonces dijimos, ok, arquitectos Ruiz. Nuestra hija se llama, nuestra hija le pusimos Renata, entonces la arquitectos era Ruiz, Renata, la R creo que AR de arquitectura, entonces lo fusionamos y de ahí decidimos ponerle el AR. El punto 04 fue también por una fecha bastante especial en la que nació nuestra primera hija, entonces el 04 era el mes en el que ella nació. Entonces era un número que a nosotros nos gustó bastante porque pues fue un cambio total en nuestras vidas, así que es por eso que nos quedamos con el AR.04. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a emprender nuestros nuevos proyectos por parte de nuestra oficina. Empezamos haciendo remodelaciones comerciales, de ahí fueron obras más grandes, más grandes, más grandes.
pero lo que yo les quiero decir también es que a veces la vida te lleva por caminos que no sabes. Nosotros nos fueron recomendando en el sector comercial. Jorge me decía, es que a mí me encantan las casas, yo quiero hacer una casa gigante con una vista padrísima, un terreno, pero en su momento nos conocían por remodelar locales comerciales y esa misma línea nos iba llevando a otros locales comerciales. Así que a partir de ese momento, que fue en el año 2012, 2013 también ya, empezamos con nuestro proyecto propio a remodelar, construir, hacer proyectos. Debo decirles que en los primeros proyectos, cuando yo era residente, pues yo hacía la supervisión de estimaciones, de presupuestos que ya estaban hechos por profesionales. Entonces sí quisiera contarles que una vez que nosotros emprendimos, decidimos emprender el hacer nuestra propia constructora y nuestro despacho, pues nos costó dinero. Recuerdo que como la tercera obra más o menos, una de las primeras, que fue una remodelación comercial, fue una clienta muy delicada, extremadamente especial, en la que en el presupuesto hubo un concepto que a mí se me fue, que yo no sabía que se separaba. Entonces, eso es la falta de experiencia, de que yo creo que también siempre debe de haber una cuestión de pasos antes para caminar, pues tienes que primero gatear, y ya después corres, pero tiene que haber una serie de procesos en las que no nos lo podemos brincar porque estos procesos nos pueden costar, o le pueden costar a alguien que está dispuesto a pagarlos o a nosotros mismos. Entonces, pues sí, en mis primeros proyectos, el primer proyecto ese más grande que tuvimos, en esa remodelación se me pasó un concepto, ese concepto recuerdo hace 10 años, eran como 50,000 pesos del concepto que no había añadido, que le expliqué al cliente, le dije, oye, mira, fíjate que me faltó ponerte en la losa, me faltó el concreto, entonces fíjate que nada más te había puesto la lámina, pero pues se me pasó a poner el costo del concreto. Yo puse el losa cero, entonces no consideré el concreto en esa ocasión. Y sí recuerdo que me dijo, pues, ¿sabes qué? Tú a mí me diste un precio y ese precio pues ya lo entregaste. Entonces, si te equivocaste, pues fue tu problema. Entonces, pues bueno, aparte del conocimiento y de los aprendizajes, una base de experiencias. Entonces, a mí esa experiencia me costó perder, creo que en ese momento era lo que íbamos a ganar. Nosotros esa obra no era muy grande, así que nuestros honorarios iban a ser aproximadamente eso, una remodelación de 1 mes y medio, 2 meses iban a ser nuestra ganancia, y pues yo por haberme equivocado y no haber acudido a alguien a que me ayudara a revisar el presupuesto, pues perdí. Perdí, me costó mucho trabajo aceptarlo. Fue un baño de agua fría que yo dije, no puede ser, voy a trabajar de gratis estos 2 meses porque yo ya no puse el concepto y no tenía un contrato en el que le viniera por escrito si era por administración, si era un precio alzado. Entonces, la falta de experiencia me hizo a mí aprender pues con golpes. Entonces, esa vez no tuve nada de honorarios, pero bastante aprendizaje. Créanme que jamás me iba a volver a pasar un error de ese estilo. Los aceros me quedó muy claro cómo se tenía que desglosar, así que esa fue de los primeros golpes duros que tuvimos durante la experiencia laboral. Así que después de ahí, como les decía, nos fueron recomendando en el sector comercial. Después hicimos un restaurante grande, estaba muy padre. El concepto era un concepto nuevo, ¿no? El arquitecto Jorge desarrolló toda la parte del concepto y de ambos nos encargamos de la ejecución de la obra y la supervisión de los contratistas. Entonces, a partir de ahí nos llamaron
para, nos recomendaron con otras personas que hacían proyectos comerciales. Entonces, a partir de ahí, les digo, el camino nos fue llevando a trabajar en el sector comercial, en el sector del retail, que la verdad es que yo quedé enamorada también porque es un ritmo bastante distinto al habitacional en la cuestión del retail, como ustedes saben, o a lo mejor no saben. Tú rentas un local y tienes cierto tiempo para acondicionarlo y que tu renta no empiece a contar. Entonces, la ejecución de la obra se trata de hacer en ese tiempo de gracia que tienen los locales para que una vez que nosotros terminamos, entonces una vez que nosotros como arquitectos terminamos de acondicionar el local, ellos ya se encargan de los insumos, de meterse, prácticamente ya nada más meterse y operar el negocio. Entonces es una rama muy distinta, es un ritmo muy distinto al habitacional, es un ritmo muy acelerado en el que es mucho estrés, en el que trabajas a marcha forzada, en el que tienes que trabajar de noche porque a veces el centro comercial solamente te deja trabajar de noche. Entonces esto nos fue adquiriendo más conocimientos en la cuestión comercial. De ahí pues fuimos desarrollando varios proyectos en AR04, lo cual cada vez nos hacía llegar a proyectos más grandes y eso te emociona como arquitecto porque, porque pues la idea siempre es crecer y evolucionar. Entonces tuvimos el paso de brincar hacia una oficina, de contratar más gente. Contratamos a una persona que era el encargado de la cuestión de visualización arquitectónica, de renders, mientras otra persona también nos apoyaba, un dibujante, con el área de estar en procesos de dibujo. Y el arquitecto Jorge y yo pues estábamos haciendo ejecución de obra. Primero empezamos con los proyectos comerciales y ya después de ahí nos abrieron la puerta a nosotros también ejecutar ya no locales de 200 metros, ya no locales de 150, 300 metros, ya eran locales de 1000 metros cuadrados. Entonces, y en centros comerciales ya de grande renombre, por lo cual pues dimos otro paso hacia otra área nueva, que sí era el sector retail, pero en un sector mucho más complejo, con mayores especificaciones, con mayores circunstancias. Entonces, de ahí nosotros sí empezamos a hacer supervisiones de obra a nivel nacional, de la ejecución de las sucursales y el control de la calidad de las mismas, y ejecución por nuestra cuenta, también supervisar a otros constructores. Y de ahí, para no hacer el cuento muy largo, la cuestión del retail se calmó un poco, por lo cual dije, ¿sabes qué? Se presentó una oportunidad de yo trabajar en una empresa de nuevo. Entonces, estaba esta empresa enfocada a la cuestión de retail, algo que a mí me apasionaba, que estaba muy enfocado hacia lo que yo quería y a nuevos aprendizajes. Aparte, era una empresa en la que yo siempre le había tenido un cariño, porque recuerdo que mis primeros shoppings ya de adolescente era en esas tiendas de ropa. Entonces yo le tenía mucho cariño a esa tienda de ropa y hubo la oportunidad. Aparte, mi papá en algún momento también conocía la marca. Yo siempre la había escuchado porque él era proveedor de insumos de esa marca. Y la oportunidad de la vida me llegó a dar esa oportunidad de trabajar en, en estas tiendas en las cuales se desarrollaban locales comerciales de gran nivel, de alto nivel de requerimientos, de gran nivel de detalle, de gran nivel de perfección. Eran también parte de eso era revisar la ejecución y la supervisión de obras de constructores
a franquicias, no franquicias, sino másters de franquicias que tienen un alto nivel ejecutivo en sus obras, en la cual no puedes ver una manchita, una gran calidad que se ejecutaba. Entonces, yo anteriormente ya hacía yo las ejecuciones de esas obras. Yo sola, junto con el arquitecto Jorge Claro, él y yo hacíamos la ejecución de este tipo de obras por nuestra cuenta, teníamos el control de tablarroqueros, pintores, electricistas, la cuestión también de cuestiones eléctricas también un poco pues más grandes de transformadores, etcétera. Entonces, una vez que yo entré a esta empresa, para mí se me hizo muy fácil la supervisión de las mismas, ya que yo ya tenía tiempo ejecutando este tipo de obras. Entonces, fue una oportunidad padrísima en la que conocí gente nueva, que les tengo un grande cariño hasta la fecha, ellos lo saben. Entonces fue un gran aprendizaje, aprendí muchísimo, entonces fue un gran aprendizaje, le tomé muchísimo más cariño del que yo ya le tenía, porque ahora los conocía de una manera personal, desde el jardinero hasta el director general, para mí fueron una de las experiencias también más gratas en las que he trabajado, con grande apoyo entre todos, un excelente ambiente. Pero de nuevo se presentó la oportunidad de seguir apoyando a R04 Taller, así que no lo dudé dos veces en regresar a crear nuevos proyectos por nuestra cuenta otra vez. De nuevo se presentaban otra vez nuevas oportunidades, así que no lo pensé dos veces y regresé a R04 Taller para apoyar en la parte ejecutiva y administrativa, también en la cuestión de la obra. Así que empezamos a hacer un nuevo proyecto. El arquitecto Jorge hizo el cambio de imagen de una empresa tapatía muy grande, muy padre. También es una gran empresa con unos empresarios de excelente calidad humana. Entonces, no había nada que pensarse. Entonces regresé otra vez a trabajar, empezamos a trabajar juntos de nuevo y y bueno, se hicieron algunas sucursales, se alcanzaron a hacer 2 sucursales de este grande cambio de imagen que estuvo padrísimo, que el arquitecto Jorge se le aventó. Tendríamos que hacer un video completo de ese proyecto. Entonces, que seguramente tenemos ahí algunos videos grabados, pero me gustaría compartírselos, que él se los comparta porque es su bebé. Él desarrolló toda esta parte de la idea de la mano del cliente y yo me encargaba de los presupuestos, de supervisión a los constructores, de la calidad de ejecución que se tenía. Entonces, hasta ese momento, pues estábamos enfocados en la cuestión del comercio, del retail. También a la par hacíamos algunos proyectos de remodelación de un restaurante, de una casa habitación, pero pues en la cuestión comercial una pequeña pausa, ya que como saben, pues ahora con lo que pasó en el 2020, muchos centros comerciales cerraron, así que se pausó toda la parte física de trabajar en esa parte, se brincó mucho a lo digital, así que en la parte yo creo que de la arquitectura retail se estará otra vez reactivando de nuevo. Ya estamos un poco más avanzados en el tema, ya estamos creo que más tranquilos. Esto no significa que debemos descuidar, pero creo que sí, yo creo que se empieza otra vez a reactivar, a salir, a saber que el otro día yo leía que esto ya es algo endémico, que ya llegó para quedarse, que tenemos que saber aprender a vivir y a convivir con esto porque es como la viruela, el VIH, que ya no hay forma de que demos un paso atrás y nos olvidemos que nunca existió. Entonces, esto es algo con el que se va a quedar en el mundo, así que debemos de cambiar nosotros nuestra perspectiva, más que cambiar nuestra perspectiva,
pues creo que cambiar nuestra estrategia de cómo se harán ahora las cosas, de cómo es la dinámica de las personas al acudir a un centro comercial. Todavía está bastante delicado el tema de acudir a ellos. Creo que fue un paso acelerado de evolución hacia la nueva era digital. Entonces, es una manera y es un momento de que nosotros reflexionemos también en la cuestión de arquitectura, de la nueva etapa en la que estaremos viviendo y cómo es que el ser humano se va a adaptar a a esta nueva forma de vida. Entonces, pues sí, efectivamente nosotros desarrollamos proyecto conceptual, ejecutivo, comercial y habitacional. Entonces, creo que es muy padre que haya pasado esto, que es un golpe para todos. Digo, no padre para mis clientes. Yo recuerdo que al principio decían, ay, no, pobre mis clientes, es que apenas acabamos de inaugurar y ya a la semana nos dieron el botonazo de la pandemia y ellos ya con la inversión que habían hecho, pero es una cadena que a muchos les llega a afectar. Entonces, creo que sí es un stop a la arquitectura, a pensar en nuevas soluciones, en nuevas formas de convivencia del ser humano dentro de su casa, dentro de un centro comercial, dentro de un edificio, un hotel. Es algo que vino para quedarse y que nos tenemos que adaptar a él y empezarnos a ser resilientes. Esta palabra yo ya la había escuchado desde muchísimo antes, y creo que es una palabra que la tengo muy grabada porque tenemos que ser resilientes, aunque suene trillado decir seamos resilientes, realmente seamos resilientes. Para la arquitectura, para este sector, es un golpe duro, pero finalmente creo que podemos seguir avanzando, seguir adaptándonos a esta nueva época, a esta nueva era y no dar un paso atrás, sino siempre seguir adelante, buscar nuevas formas de vida y adaptar nuestra arquitectura. Hay muchísimas ramas, hay muchísimas opciones en las que nos podemos desarrollar como arquitectos, así que si a ustedes les pasó lo mismo, si ustedes construían y se pararon y fue un como jalón hacia abajo de vuelve a empezar, pues no van a empezar de cero, van a empezar desde la experiencia. Entonces esto creo que es bastante importante, bastante resiliente, de bastante reflexión. Así que yo los invito a que no se den por vencidos. Sí les diría que si ustedes piensan estudiar arquitectura y es algo que les apasiona, no lo abandonen. Y si es algo que ustedes sienten que si no hacen eso no podrían vivir de otra cosa felices, no suelten el dedo del renglón. Yo este año sí llegué a pensar de, pues realmente, y si intento nuevas cosas, y si me dedico a ver cosas que no había probado anteriormente, y finalmente me di cuenta que no me imagino haciendo otra cosa, que no me imagino no construyendo, que no me imagino no estando envuelta en este ambiente de obra, de construcción, del olor de estar en un ritmo. Entonces, me di cuenta que a veces dices, híjole, estábamos haciendo proyectos y estábamos hasta las 3 4 de la mañana haciendo proyectos cansadísimos, que tenía clientes que estaban acostumbrados a que me hablan el domingo a las 11 de la noche y yo los atendía. Entonces, sí llegó un punto en que dije, ay, estoy muy cansada, ya estoy cansada de este ritmo comercial que es muy pesado, que es muy demandante, puedo dedicarme a hacer otras cosas, pero una vez que intenté hacer otro tipo de cosas, la verdad es que al contrario, me di cuenta que esto es lo mío, que me siento afortunada
de haber estudiado lo que estudié el día de hoy, que no me arrepiento ni un solo segundo de mi vida de haber sido arquitecta, porque esto es lo que me hace feliz. Entonces, sí pienso en las noches de cansancio, en los proyectos, en cuando nos desvelábamos físicamente para hacer una entrega de una obra porque teníamos una fecha ya pactada, porque era un calendario que venía gente atrás de nosotros. Y me di cuenta que finalmente no me importa, que haciendo lo que hacía era feliz, que construyendo soy feliz, que haciendo proyectos comerciales a ese ritmo soy feliz, que no me imagino haciendo otra cosa, que si sigo viendo un muerto me sigo asustando. Entonces no piensen en que si van a cometer errores, simplemente vivan su vida. Recuerden que cada decisión que tomamos nos puede marcar un proceso en nuestras vidas. Entonces, si ustedes están pensando en estudiar arquitectura, si ustedes están en el proceso de estudiar y quieren renunciar, piénsenlo muy bien. Realmente yo les digo, yo nunca pensé en ser arquitecta y soy arquitecta el día de hoy y no me arrepiento ni un solo segundo. Cada día, al contrario, creo que al contrario, cada día refuerzo más el hecho de decir que soy feliz siendo arquitecta y que no me imagino haciendo otra cosa. Entonces, espero que este video les haya servido. Es resumido un poquito nuestro story time. Sí me gustaría platicar, hacerles un zoom aquí con el arquitecto Jorge y debatir un poco. Quizá habrá detalles que se me pasen a mí y que los recuerde. Entonces, estoy muy contenta de compartirles esta parte resumida de cómo iniciamos, cuál fue nuestro proceso. Así que si a alguien le sirve, no suelten el dedo del renglón. Si es algo que les apasiona, no lo dejen de lado, no se dejen influenciar, dejen que su corazón les dicte qué es lo que quieren hacer. Entonces, pues yo los invito al próximo video. Espero estar un poquito más aquí al pendiente de los videos de YouTube, estar con ustedes día a día y compartir pues más de nuestras experiencias que espero que a más de alguno les sirva para no cometer errores que nosotros a veces hemos cometido, y que es de humanos aceptarlo, que si a alguien más le puede servir para no volverlo a cometer, o si a alguien más le sirve para darse cuenta de algo que no estaban viendo o haciendo bien, pues les sirva de algo, les sirva ver la experiencia de otros, la perspectiva de otros en este sector. Entonces, pues bueno, yo me despido. Espero que este video les guste, que alguien se sienta identificado, que alguien nos platique cuál ha sido su experiencia. Y muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. También me encanta que nos dejen comentarios en los videos. Todos aportan algo nuevo. Nos emociona muchísimo escuchar sus mensajes, sus aportaciones. Y pues no olviden dar like, compartir y suscribirse. Es gratis, así que suscribirse es gratis. Los invito a que se suscriban. Entonces, es un placer estar con ustedes en un video más. Yo me despido. Soy la arquitecta Paulina Torres de AR04 Taller. Adiós.